no sé qué es lo que es kawaii. Intenta como es, que instalen mi celular todos los días. Mm. Bueno. ¿Qué sabe de Dayana? O sea, si se va a conectar o tiene reunión o qué. Recién terminamos una red. Ok, 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 ok. Seguro que Bueno, se va bueno, a conectar en breve. tranqui. Nosotros estuvimos viendo un poco el tema de contar sí, sumar sí, contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Estábamos haciendo eso, todavía no terminamos. Eh, Creo que vos hiciste un juego de funciones, ella creo que hizo otro. Y bueno, vamos a empezar haciendo el tuyo otra vez. O sea, esa siguiente fila, a ver un poco, el 3 y el 4. Ahí está, ahí ya va a entrar. ¿Le esperamos a Dai o ya hacemos Ahí ya nomás? entra, ahí ya entra, ahí ya entra. Ahí Ah, ok. está entrando. Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien, profe? Bueno, qué suerte. Vamos a continuar un poco. Nosotros estábamos viendo ayer el tema, anteayer, el tema de, ¿cómo se llama esto? De contar sí conjunto, sumar sí conjunto. Hicimos una serie de modificaciones a la planilla. La idea era un poco que esas modificaciones sirvan nada más para poder ver la diferencia que hay entre todas las funciones y de paso practicar un poco, ¿verdad? Entonces, los primeros puntos uno y 2 ya habíamos hecho, los que originalmente son uno y 2 era solamente con contar sí, sumar sí, pero nosotros después hicimos otros más que tienen que ver con el uso de contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Ya entendimos que contar sí conjunto y sumar sí conjunto le añaden más criterios a la posibilidad de que se cuente algo, que se sume algo. Y nada, es un poco seguir practicando todo esto, ¿verdad? Para que se nos quede por repetición, por llamarlo de alguna forma. Sí, bueno, el punto 3 pide contar cuántos registros del tipo de cliente son potencial. Entonces, nos ponemos ahí debajo del 39 o de los 39 millones, insertamos la función. En este caso va a ser solamente contar sí. Profe, espera que porque te Vamos. escucho demasiado despacio. No sé si yo nomás Espera voy que. ¿A qué? Yo en vez Vos me de escuchás. aumentar mi volumen, Vos me aumenté mi escuchás volumen. despacio. Sí. Espera que un ratito voy a ver si mi micrófono lo que está muy lejos. ¿Vos qué tal me escuchás, Yana? Tu volumen Yo te escucho bien, de... profe. Bueno, bueno, tu volumen de tu compu ya ajustaste ahora, pero... ¿Y ahora qué tal? Ahora te escucho mejor, profe. Pero hace rato cuando estabas hablando no entendí lo que Bueno, dijiste. bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos ahí debajo de los 39 millones. En esa celda vamos a insertar la función contar sí. Entonces, 39. allá, espera que, Acá. G6. Muy bien. Ahí quiero que inserte, vamos a hacerlo de forma escrita siempre. Contar punto sí, contar punto sí. Eso. Contar punto sí. Vamos a ver qué nos pide. Quiere que el rango en este caso va a ser donde aparece potencial. Potencial aparece en tipo de cliente, por lo tanto va a ser desde C14 hasta, y no sé cuál es la última fila, entonces vamos a seleccionar C14, donde está el encabezado, donde están los datos de tipo de cliente, hasta C70 parece que era. Ahí está, C70. Bien, y ahora punto y coma para el criterio. El criterio va a ser, como no vamos a copiar, entonces vamos a escribir todo. El criterio en este caso va a ser potencial. Potencial aparece allá en la celda C16. O seleccionamos esa celda o escribimos potencial. Pero si escribimos tenemos que escribir con comilla doble, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos escribir comilla doble y señalarle la celda, por ejemplo. Eso no está permitido. Lo que sí está permitido es o señalar solo la celda o si vamos a escribir que esté entre comilla doble. Nada más que eso, ¿sí? Ok, potencial entonces. Sí, la Nosotros, celda que está acá o la celda que está ahí el nomás del porque no cuadro de vamos a abajo. cambiar. La celda que... ¿hay alguno que diga potencial por ahí? Donde diga potencial nomás. En realidad puede ser ahí en C16 o podemos escribir. HC, pero dice también potencial. Bueno, si dice ahí también está bien. Entonces si se cierra paréntesis y ya está.
Y tendría que dar... Creo que sí, vamos a ver, sí. Sí, correcto. Entonces son 19. Habrá que ver después vamos a hacer el filtro y vamos a corroborar, ¿verdad? Pero ahora nos pasamos a contar si conjunto. En contar si conjunto queremos saber de todos los que dicen potencial, cuántos tienen como criterio 2 a manual en tipo de factura. Entonces vamos a tener que cargar contar.si.conjunto. Ese. Él empieza pidiéndome el rango de criterio 1. El rango de criterio 1 va a volver a ser C14 a C70. Después punto y coma. Después me pide el criterio 1. El criterio 1 va a ser la celda H6 que ya seleccionaste hace rato, que fue potencial. Bien, después punto y coma. Ahora te pide el rango del criterio 2. El rango del criterio 2 es donde aparece manual, pero manual aparece en tipo de factura, por lo tanto va a ser desde G14 hasta G70, que es en ese encabezado donde aparece la palabra manual, que esa es la palabra del criterio 2 que vamos a tener en cuenta para contar. Entonces va a ser G14 hasta G70 o G69 nomás, G70, ¿está bien? Punto y coma. Y manual está en la celda I6. Se cierra paréntesis, después de seleccionar I6 y al darle Enter tiene que salir la respuesta. Tiene que ser menos de 19 probablemente, son 10 en este caso. Bien, y por último vamos a hacer la suma de esos 10 elementos, ¿sí? Entonces va a ser suma punto sí punto con sumar, parece que sumar punto sí punto conjunto. Muy bien, y arrancamos. El primero el rango de la suma, este sí que empieza al revés, este empieza por lo que vamos a sumar, por lo tanto se selecciona desde F14 a F70. Punto y coma. Criterio 1. Ahora es rango de criterio 1, donde vamos a tener en cuenta potencial. Bien, C14, C21, C70. Ok. Punto y coma. Después viene Ahí se me va el todo. Espera criterio que... 1. El criterio 1 va a ser H6. Punto y coma. El rango donde va a estar el criterio 2 es G14. Si querés escribir, puedes escribir nomás también. G14, 2 puntos, G70. De por ahí encontrar una forma más práctica para vos de hacer, usar nomás, siempre que encuentres, ¿sí? G14, 2 puntos, G70. Eso. Punto y coma. Y 6, donde está la palabra manual en criterio 2 y 6. Se cierra paréntesis, enter. Y ahí tendríamos que ver ya un valor. Ese valor tiene que tener nomás la... ahora vamos a hacer el filtro. Con el filtro vamos a verificar si es que filtramos potencial y filtramos manual. Los valores seleccionados que den ese filtro tienen que darnos tanto esa cantidad de 10 como esa suma de 26.500, ¿sí? Entonces filtramos potencial, en el otro manual. Y al seleccionar los importes, de hecho allá vemos ya que se encontraron 10 de 57 y la sumatoria es correctamente esa información, 26.500. Pudimos ver que eso está bien. Dayana, ¿vos estás siguiendo lo que está haciendo Eli, por lo menos visualmente? Yo estoy mirando nomás acá, profe, Bueno, porque perfecto. Pero vos llegaste a me confunde construir todo. ya eso, ¿verdad? Vos llegaste a construir ya el... A lo mejor puedo hacer un zoom un poquitito más chico, Eli, Sí, ya como hice para que entre hasta sumar, sí, en tu pantalla nomás, el digo. criterio 1, 2. El criterio 1, Eso 2, sí, yo vos llegué ya... a hacer. Ah, ok, perfecto. Entonces, hace un poco... Ahí ya entró todo, bien. Eli, déjame un ratito de compartir tu pantalla. Vamos a pedirle a Dayana que comparta. Entonces vamos a pedirle a ella que haga el punto 4. No importa si no hiciste los anteriores. Quiero que Dale, profe. hagamos juntos nosotros el punto 4. Espera que no encuentro. Acá está. Esto. Acá, por ejemplo, yo me Eso, quedé. no hay problema. Entonces, el punto, o sea, hace un poco así también. Andate a tu izquierda, que se vea tu columna A.
tu notebook no se que hay nada sin batería. O sea, pregunto nomás porque veo ahí que tiene más o menos chiquitito nomás. Ah, sí. Es verdad que fui a Ve traer el nomás, ve cargador. nomás. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacerle un poco un zoom de 90 para que entre todo, está la columna acá y nomás hay que se vea todo hasta ahí por lo menos, ¿sí? Eso, ahí ya se ve. Bueno, Ahí entonces, está. Eli hizo hasta el 3. Quiero que ahora vos hagas el punto 4. Entonces, nos ponemos ahí en la celda G7. Y en G7 quiero que escribas. Vamos a hacerlo escrito, ¿sí? Para ir practicando un poco nuestra escritura de funciones. Entonces va a ser más o es igual. La función se llama con... en este caso vas a hacer ahí sumar sí. Sumar punto sí. Ese. Bueno, entonces el primer argumento es el rango donde está tu criterio 1, que en este caso es potencial. Quiero que escribas, escribí así, va a ser C14, C14, dos puntos C70. ¿Por qué te obligo a escribir? Porque primero que tu base de datos está filtrada, pero no quiero que dejes de hacer todo eso. Entonces, esta es una opción de hacer, aunque tengamos filtrada la base de datos, vos más o menos ya por práctica de lo anterior, habíamos visto que nuestra base arranca en 14 y termina en 70. Entonces, tendríamos que señalar las columnas donde se encuentran los datos nomás ya directamente, ¿sí? Entonces, C14, C70 del rango, punto y coma. El criterio en realidad está al lado, o sea, está ahí arriba en H6, que se ve ahí, puedes señalar nomás. Bien, punto y coma. Ahora sí va a ser el rango de suma y la suma tiene que hacerse en la columna F. Entonces puedes escribir F14, porque ahí arranca otra vez los datos con importes y va a ser dos puntos F70. Entonces, una opción es señalar, pero ahora como está todo oculto, no podemos ir a señalar, por lo tanto, para poder continuar, escribimos. En vez después del F70 escribiste algo, en realidad ya tendría que ser el paréntesis de cierre. Entonces, cerrar nomás el paréntesis, dale Enter y ahí te va a dar un valor. Ese valor ahora sí podemos controlar a ver cuánto es la sumatoria de lo que en tipo de cliente diga potencial, ¿sí? Entonces, borrarle nomás los otros filtros. Ese filtro de Andrés, ese filtro de localidad, puedes borrarle nomás. Eso. Y vamos a verificar que eso por lo menos salga, ¿sí? Entonces, tipo de cliente solo potencial. Y al hacer ese filtro, vamos a seleccionar todos los valores de monto y tiene que darnos esa sumatoria que acabó de salir, 50.350.000. Perfecto. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos en la misma fila, pero allá en contar sí conjunto, en la columna J, en J7, al lado de Asunción. Uno más arriba, ahí. Vamos a empezar otra vez a escribir. Ahora ya vamos a escribir contar sí conjunto, entonces empezamos. Es igual, contar.sí.conjunto. Eso. Muy bien. Primer argumento es el rango del criterio 1. El rango, en este caso va a ser VIP, nuestro criterio 1. Pero también el rango del mismo, como también está filtrado. Entonces vamos a escribir nomás, va a ser otra vez C14, porque VIP también está en esa misma columna. Entonces C14, dos puntos, C70. Repito otra vez, yo te estoy pidiendo que escribas para no tener que ir a señalar. ¿Y por qué no vamos a señalar? Porque está filtrado ahora mismo y no se ven probablemente el inicio ni el final del rango que vos necesitas que aparezca nomás. Por eso nomás, ¿sí? Bien, criterio 1, entonces tenemos ahí en la celda H7, que es VIP. Podemos señalarle a la celda H7. Bien, punto y coma. Ahora va a ser el rango del criterio 2. El rango del criterio 2 es para Asunción y Asunción está en localidad. Localidad está en la columna E, por lo tanto vamos a escribir E14, dos puntos, E70. Entonces, esta es una técnica en realidad, ¿sí? O sea, yo sé que ustedes a lo mejor están más acostumbradas a señalar todo con el mouse, pero a propósito le estoy sacando de su área de confort para poder ver un poco qué otras alternativas hay haciéndolo con el teclado solamente. Punto y coma,
Y ahora el criterio 2. El criterio 2 es Asunción, que está en la celda I7. Entonces, o señalo I7 o escribo I7. Y con eso terminamos, cerramos el paréntesis, le damos Enter y tiene que salir la cuenta de esa información. Entonces, ahora podemos corroborar si filtramos VIP y Asunción, nos tienen que quedar solamente 10 elementos. Vamos a ver si eso es cierto. Al filtrar VIP hay 19 y al filtrar Asunción hay 10. Perfecto, hasta ahí estamos. Siguiente. Al lado entonces nos ponemos, una vez más, vamos a hacer eso de ahí. Al lado del 10, ahí, uno nomás, ahí. Y ahí escribimos, más o es igual, sumar.si.conjunto es ahora. Eso. Después viene rango de suma, creo que es primero. Entonces va a ser, discúlpame, F14, dos puntos, F70. Ese es el dato que se puede sumar. Punto y coma. Rango de criterio 1 va a ser donde aparezca VIP. Y en este caso aparecen C14, dos puntos, C70. C14, dos puntos, C70. Muy bien, punto y coma. El criterio 1 está en H7. O escribimos o señalamos. Muy bien, punto y coma. Rango de criterio 2 va a ser donde aparece Asunción. Y esto está en E14, dos puntos, E70. Bien, punto y coma. Y el rango, perdón, el criterio 2 está en I7. O escribimos o señalamos. Y con eso se cierra paréntesis y al darle enter, bueno, ahora la idea es verificar si en monto esos valores que aparecen dan ese importe. Efectivamente es 25.500. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo, ¿sí? O sea, yo sé que este es medio largo porque acá estamos haciendo cada una de las combinaciones posibles que hay de los datos, pero yo creo que ya les sirve por lo menos de parámetro para entender cómo es esto. Hasta acá estuvimos haciendo siempre información de texto para contar o para sumar, pero ahora entran estos dos. Estos dos sí quiero que por lo menos sean los últimos que hagamos. Entonces uno va a ser otra vez Dayana y el siguiente va a ser Eli. Entonces Dayana, quiero que haga otra vez el punto 5 y después le vamos a pasar a Eli que haga el punto 6. ¿Estamos? Entonces, la idea es que en la medida que vayan haciendo y vayan practicando, van a ir haciendo probablemente cada vez más rápido y también van a ir entendiendo más también este método de función sí, función estadística o matemática. Bueno, el 5 dice, contar cuántos registros mayores a 3.800.000. Entonces, empecemos. Va a ser, es igual, contar punto sí, paréntesis, apertura, o doble clic allí, muy bien. El primer argumento es el rango donde nosotros vamos a tener que contar va a ser en el rango de monto, por lo tanto va a ser F14, dos puntos, F70. Y punto y coma va a ser ahora el argumento criterio. El criterio tiene que escribirse así como pide. Pide mayor a 3.800. Yo sé que nosotros en esa celda H9 escribimos ya, no sé si en H9 o en H8, pero tiene que aparecer escrito. Si es la selección de la celda nomás, es la referencia de la celda, así como estuvimos haciendo hasta ahora. Pero si queremos escribir, vamos a tener que escribir mayor que 3.800.000. Proba un poco si no le pones entre comillas doble a ver qué te muestra. Dale, cerrar paréntesis, dale enter y ahí te dice que hay un problema. Entonces tiene que estar entre comillas doble. Cuando aparece un símbolo que no corresponda a un número, entonces directamente él necesita que eso se vea como comilla doble para poder funcionar. Ahí recién te muestra. Entonces, estaba lo escrito de ese 3.800 ahí al lado. Entonces, o escribía adentro entre comillas doble, que era lo que le decía hace rato, o se selecciona la celda que le contiene a mayor a 3.800. Tendría que darse de todos modos la misma cosa, ¿sí? Vas a hacer ahí filtros de número, te va a ser más fácil, porque a lo mejor vas a encontrar, bueno, en este caso hay pocos, ¿sí? Pero ojo que no te dice 3.800 nomás, te dice mayor a 3.800. Todos los valores que superen 3.800 son los que él está queriendo ver, ¿sí?
Entonces, quiero que veas que allá arriba dice filtro de número. Entonces, en ese filtro, o sea, en realidad está en el medio, ahí arriba de buscar, ahí. Filtro de número te va a dar la opción de mayor que. Mayor, o en realidad no sé si es mayor que nomás, no, es mayor o igual. Bien. Y ahí se escribe 3800. Y al darle a aceptar, tendríamos que ver que son 4. Que son los 4 que te indica la función que acabaste de escribir. ¿Se entendió? Bueno, pero es nomás algo diferente a lo que venimos haciendo, digamos, donde vos incorporás el símbolo de mayor que para poder dar un argumento diferente a la información. ¿Qué me querías preguntar o me querías decir? No, que me confundí nomás, pero sí, No, entendí bien. está bien. Se entiende entonces, ¿verdad? Que los valores mayores a 3800 lo que se quiere es saber cuántos son, básicamente, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora te Sí, pones allá debajo, perdón, debajo del 10, a la derecha del secundario, vas a insertar otra vez contar si conjunto. Entonces va a ser J en J8 lo que quiero que te ponga. Eso, ahí. Bueno, va a ser contar, punto sí, punto conjunto. Ese mismo. Arrancamos. Primero el rango de criterio. El rango de criterio 1 va a ser la columna de monto y eso está en F14, dos puntos, F70. Bien, punto y coma. Rango de criterio 1 es la celda H8, donde ya está escrito mayor a 3800. Bien, punto y coma. El rango de criterio 2 quiero saber, de todos los que son mayores a 3800, ¿cuáles son secundarios? Entonces va a ser, el rango de criterio 2 secundario está en tipo de cliente, y tipo de cliente está en la columna C, entonces va a ser C14, dos puntos, C70. Muy bien, punto y coma. Y el criterio 2 está en la celda I8. I8. Se cierra paréntesis, enter. Y nos dice que solamente uno coincide. Verifica un poco que eso es cierto. Y en realidad secundario, y sí, efectivamente, ese ya está bien filtrado. El que hay que filtrar tipo de cliente. Y aunque no filtremos, es uno solo el que le corresponde al secundario y es el que te muestra básicamente, ¿sí? De lujo. Pasemos ahora al lado del 1 y ahora vamos a hacer sumar si conjunto. Sumar si conjunto tiene que ver entonces los mismos criterios, pero para que se sumen, ¿sí? Sumar si conjunto, bien. Entonces va a ser rango suma, era F14, dos puntos, F70. Después viene rango de criterio 1, F14, dos puntos, F70 otra vez. Uno es el que va a sumar, otro es donde se va a verificar que sea mayor a 3800, por eso se pone dos veces para no confundir nomás, ¿verdad? Punto y coma, el criterio 1 está en H8, H8, punto y coma. Rango de criterio 2 es donde está potencial, perdón, secundario, entonces es C14, dos puntos, C70. Y el último punto y coma es I8, donde aparece el nombre secundario. Se cierra paréntesis, enter, y tiene que salir el valor del importe único que tiene ese dato, que es 3.950.000. Espectacular. Bueno, hasta aquí. Quiero que compartas vos, Dayana. Quiero que dejes de compartir y que Dayana, perdón, y Eli haga el punto, no sé si era punto 6 ya ahora. Puedes compartir, Eli, y vamos a hacer contigo la siguiente cantidad de 3 funciones. Y con eso yo creo que es suficiente para fijar un poco este caso, ¿sí? Entonces, el siguiente que agarra 3800, sumar sí, ese quiero que vos puedas cargar. En este caso, entonces empezamos a escribir. Es igual, sumar punto sí. Muy bien. Primero es el rango, donde se tiene en cuenta el criterio, y va a ser F14 a F70. Después va a ser el criterio está allá arriba, entre 800, si querés señalar o si querés escribir, ¿verdad? Eso ya depende de vos. En H8 tendría que ser. H8.
Muy bien, punto y coma. Y el rango de suma va a ser la misma columna otra vez. O sea, F14 a F70. Se cierra paréntesis y al darle enter tendría que dar la sumatoria de los valores mayores a 3.800 que podemos filtrar a verificar que eso es así. 15.700, ok. Entonces filtramos, otra vez filtro de número. O si no, puedo ordenar así como estás queriendo hacer también, no hay problema. La idea es que se vean que todos los valores mayores a 3.800 quedan sumados y quedan 15.700, ¿sí? Que son esos 4 últimos, porque el otro también es 3.850, bien. Entonces, la suma de esos 4 tienen que darnos ese 15.700, del lujo. Excelente. Bueno, hace un poco algo, ya que vos hiciste el de Dayana, que le dio como resultado 1 y que le dio como resultado 3.950.000. Quiero que copie esas dos fórmulas abajo. Agarra el 1 y el 3.950, copia y pega abajo. Y vamos a modificar. Esa sería una siguiente dificultad nomás, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que modificar en esa función que da 0 para que obtengamos el resultado actual, digamos, ¿verdad? Entonces, dale un poco F2, doble clic a esa celda un ratito. Vamos a mirar. Bueno, la fórmula ya está, o sea, ya está cargada la función, pero con datos incorrectos. Entonces, F15 a F71 tiene que ser 14 y 70, ¿sí? Entonces, borrarle nomás el 5, le pones el 4, el 1 va a borrarse y se le pone el 0. Ya está, el H9 está bien porque tiene que ser menor que 2 millones ahora. C15 a C71 pasa a ser C14 a C70. Ah, no, no va a ser C, discúlpame, tiene que ser donde está Luque. Luque está ahora en E. Entonces va a cambiar. En vez de C14 va a ser E14. Ese H9 está bien. Ese es lo que tiene que cambiar. La C por la E. Y también del 71 tiene que ser E70. E70. Sí, E70. Ok. Después el I9 ya está en Luque. Entonces, Enter, directo. Entonces el contar sí conjunto, después podemos ver con los filtros, tiene que darme 3, ¿sí? Entonces, menor que 2 millones. Eso, yo prefiero de repente, en vez de hacerlo así manual, usar el filtro de número, porque el filtro de número te hace hacer más rápido, ¿sí? Entonces, menor que, le ponemos nomás ya 2 millones y listo. Entonces ya no entro a tener que seleccionar los valores manualmente, digamos, ¿verdad? Entonces, esos son los valores. Yo lo que quiero, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cuántos son? Ah, y que son iguales a Luque, ¿sí? Entonces, la totalidad hay que poner Luque, solo Luque, no lo demás. Y ahí entonces tendríamos que tener los 3 que dice la función. Ahí ya está. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar la función de K9 en vez de F15, que es a F71. Ese sí está bien porque es la única columna de suma que vamos a tener. El siguiente, sí, el rango del criterio. Miento, dije que está bien, pero en realidad está mal. Es F14 a F70. Ese también, muy bien. El otro también es F14 a F70, porque ahí se hace el control del criterio 1, ¿sí? El H9 ya está bien, el C15 al C71 va a cambiar ahora a localidad, o sea, tiene que ser E14 a E70, tiene que ser en vez de C15. Ese es E14 a a E70. Eso. Y el I9 ya está, entonces le damos Enter. Entonces, ese filtro que hiciste hace rato de los 3 de Luque tienen que sumarse y darnos exactamente ese valor que está ahí, 4.950.000. Entonces, se filtra Luque y se filtra el menor que 2 millones en monto y tiene que salir eso. Eso. Se selecciona y tiene que dar 4.950.000. El lujo, le dejo 2 tareas para la casa. Ese punto 7 y punto 8 van a hacer después ustedes cuando tengan tiempo.
pero con lo que hicimos yo creo que es suficiente entender cuál es la diferencia en la estructura que tienen estas 4 funciones. Contar sí, sumar sí, necesitan solo un criterio para contar y para sumar. Contar sí conjunto, sumar sí conjunto necesitan más de un criterio. En realidad es optativo tener otro criterio con contar sí conjunto, ¿sí? Pero un criterio sí o sí es obligatorio. Entonces tiene una diferenciación nomás en la forma de seleccionar los datos, especialmente sumar sí conjunto, lo que es diferente, porque lo primero que te pide es el rango de sumar, que es diferente un poco a sumar sí, que último te pedía el rango de suma. Pero fuera de eso, ¿se entendió? Espero que sí. Esto se usa normalmente cuando en planillas vamos a necesitar ver ciertos números, ciertos importes para poder visualizar de forma principal esos datos, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Quiero que cambiemos ahora ya el color de la pestaña en el color que estaban marcando y vamos a pasarnos al siguiente. Hasta aquí nosotros estuvimos usando todas las funciones por separado, no estuvimos combinando una con otra, por ejemplo. ¿Sí? Siempre fue una función sí con una función sí, una función de búsqueda sola. Bueno, ahora este ejercicio va a ser una combinación de funciones y eso es lo que quiero que podamos ver cómo se hace, ¿sí? Porque tiene toda una técnica también. Entonces, quiero que entiendan primero cuál va a ser el objetivo. Quiero que vean que hay 2 pestañas, una se llama validación y otra validación es ejercicio. La de validaciones, que es la primera de la izquierda, muestra a la planilla cómo debe quedar y cómo debe quedar. Quiero que vean que este es un presupuesto comercial de una empresa cualquiera, ¿sí? Esta empresa, supongan nomás que es una empresa que se dedica a la venta de regalos empresariales. Normalmente esas empresas que hacen regalos empresariales hacen todo el tema de merchandising, ¿verdad? Entonces, ustedes le dicen, bueno, quiero ese, qué sé yo, bolígrafo y quiero que tenga impreso el logo de la empresa, o quiero esa agenda, o quiero ese termo, quiero ese, ¿cómo se llama? La carcasa para el celular, y todito quiero que tenga un logo, y quiero que tenga un nombre, etcétera, etcétera. La empresa se dedica justamente a tener varios modelos para ofrecerle al cliente. Está necesitando nomás que ustedes le preparen una planilla y que le automaticen esta planilla de tal forma que sea una planilla que calcule un presupuesto de forma automática. Ahora, hay ciertos datos que hay que cargarle a este presupuesto para que el precio final aparezca. Y una vez que aparece ese precio final, en función de lo que pide el cliente, el encargado de hacer este presupuesto va a enviarle esto por PDF, por correo, por foto, por como fuese, ¿sí? Entonces la idea es poder entender que la empresa determina ciertas cuestiones. ¿Cuáles son las cosas que determina la empresa? Primero, que hay una cantidad mínima para pedir, ¿sí? Entonces allá a la derecha en las celdas G8, por ejemplo, vemos que la cantidad mínima para pedir es 50 unidades de lo que fuese que el cliente llame a pedir, ¿sí? Hay una matriz debajo de esos 50 que son los 4 modelos. Vamos a suponer que hacemos de 4 modelos nomás. No sé, la empresa puede tener 100, 200 ítems, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer sobre 4, por lo menos va a tener eso como ejemplo, ¿sí? Entonces, son 4 los modelos que existen, o 4 productos, por llamarlo de alguna forma. Cada producto tiene un precio, y eso es lo que se ve ahí en la lista, 2.500, 3.000, 5.000, 10.000. Entonces, dependiendo de lo que el cliente pida, tiene que tomarse el precio de ese producto, de ese modelo, básicamente, cuando se elabora el presupuesto, ¿sí? Entonces, en ese momento vamos a necesitar usar una función que se adecue a esa estructura, digamos, ¿verdad? Bueno, debajo de la matriz de modelos tenemos una matriz de descuentos. Se muestran un poco cuáles son las cantidades que el cliente puede... Por Ni te favor, preocupes, ni te profe, preocupes. discúlpame. No, por favor, no te preocupes. ¿Ya estás? Sí, ¿Podemos sí, continuar? ya. Bueno, Sí, profe. entonces, ojo que le estoy explicando nomás el sentido de la planilla que tenemos que hacer a la derecha, porque este ya está todo completo y nosotros ya estamos viendo que ya está todo, sí, pero es bueno entender, digamos, qué es lo que tenemos que hacer y hasta acá expliqué hasta el descuento. Entonces, en la matriz de descuento vemos que hay porcentajes diferentes de descuento que el cliente va a poder llevar siempre y cuando nos pida más cantidad de producto que le vamos a vender, ¿verdad? Entonces, eso también se tiene que contemplar en el precio pedido. Si nos vamos un poquitito más para abajo, vamos a ver que debajo de la cantidad pedida o de los descuentos también hay algunos costos. O sea, se muestran cuáles son los costos de los servicios.
les di a entender que la empresa es una empresa que hacen impresiones de logos, ¿sí? Entonces supongamos nomás que ustedes compran, no sé, 300 carcasas de celulares para todos los empleados, para su corporativo, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle que nos haga impresión en cada carcasa de los logos, el logo de la empresa y no sé, tal vez el nombre de cada uno, ¿sí? Entonces le pasamos la lista de lo que va a imprimir y el logo de la empresa, pero tiene la posibilidad, dependiendo de si voy a querer o serigrafiado, que es solamente el pintado del material, y troquelado sería tipo un grabado sobre la superficie, digamos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los servicios o serigrafía o troquel que yo le voy a pedir tiene un costo diferente, pero es un costo por unidad, 1000 y 2000, ¿verdad? Y es un costo por unidad, eso es lo que hago resaltar. ¿Por qué digo eso? Porque si yo ya le pedí varios regalos a esta empresa, él ya tiene mi logo, por lo tanto, cada vez que le voy a pedir otro, él ya no necesita más diseñar de nuevo mi logo. Entonces, por la primera vez que él va a diseñar mi logo, si es que yo no le paso, entonces me va a cobrar un valor una sola vez, que es ese 50.000 que está ahí cuando el diseño es nuevo, ¿sí? Pero cuando el diseño ya lo tiene, entonces él ya no me va a cobrar. Entonces ya la respuesta que yo tengo que marcar, porque ojo que yo voy a ir marcando todo, qué modelo quiere, qué cantidad va a querer el cliente, si va a querer el servicio de serigrafiado, si va a querer el troquelado, si es un cliente nuevo o no es. Dependiendo de todo lo que yo defina, el precio tiene que ir cambiando automáticamente. Y para que cambie automáticamente el precio, yo tengo que ir incorporando funciones. Esas funciones son las que ya vimos en los ejercicios separados, pero que ahora vamos a combinarlos, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que te posiciones en esa celda donde dice precio pedido, en la celda B22. En B22 vamos a ver que hay un valor de 1.350.000. B larga 22, 22. sí. B larga 22, hay un valor de 1.350.000. B larga 22, ahí. Quiero que veas la fórmula que hay en esa celda. Entonces, no es una fórmula cortita, ¿sí? Y la idea es entender que hay funciones diferentes en una sola fórmula, ¿sí? Entonces, tenemos buscar B, tenemos función sí, 3 veces lo hay una función sí, después un valor que se multiplica finalmente con otro. O sea, la fórmula es bastante larga, bastante trabajosa por lo que se ve, bastante compleja si es que yo no estoy en esto y quiero entender, por ejemplo, al mirarlo ya me aparece jeroglífico. Entonces, la idea es hacer paso a paso para poder llegar a esa información. Esto está estructurado de tal forma que cualquier cambio que yo haga en las celdas de la columna B, desde la fila 9 hasta la fila 17, y cualquier cambio generado en esas celdas me van a dar una respuesta automática con el precio del pedido que yo estoy haciendo en ese momento, ¿sí? Entonces, la idea es un poco llegar a hacer esta planilla en la planilla de al lado que está vacía. O sea, en la planilla de al lado no hay nada de estos datos desde la celda B9 hasta la celda B26. Vamos a encontrar que están vacíos, ¿sí? Lo que adicionalmente a la forma de cargar los datos o a la información que está en la columna F y G, yo quiero mostrarles es que cuando señalamos, por ejemplo, la celda B9, anda por un ratito señalar la celda B9, Eli. Vamos a ver que ahí, por ejemplo, me sale un mensaje de color amarillo y aparece solamente cuando yo señalo esto. Ustedes ya conocen este mensaje que era de la validación de datos. Es un mensaje de entrada. Entonces, eso también yo tengo que confeccionar. O sea, primero, aparentemente tengo acá una validación. Esta validación me dice que ingrese la cantidad, el valor debe ser mayor o igual al pedido mínimo. Y quiero ver qué ocurre si es que le cargo un valor diferente al pedido mínimo. Ponerle un poco 40, por ejemplo, en vez de 100. Entonces me sale un error que es justamente el mensaje de error de la validación de datos que yo tengo que cargar en esa celda para que me salgan las dos cosas, el mensaje de entrada al seleccionar y el mensaje de error cuando el valor cargado no corresponde. Entonces, eso es lo que ya tengo en esa celda. Voy a darle nomás cancelar, voy a ir bajando. Ahora quiero que te pases a la celda de modelos. Ahí, por ejemplo, veo que hay una validación de lista, veo la flechita que está ahí al lado del número 4. Si yo entro a esa flecha que está al lado del número 4, voy a ver que aparece una lista. Esa lista tiene un origen allá a la matriz de los modelos. Por lo tanto, hay una validación también de origen o de lista que tengo que seleccionar y cargar en esa celda. Quiero que selecciones cualquier valor.
en realidad, o le deja el 4 o selecciona cualquiera. Quiero que te pases ahora al siguiente, que es serigrafiado. Quiero que veas que serigrafiado también tiene una lista, una validación de lista, tiene un mensaje de entrada diciéndome qué es lo que tengo que seleccionar para que modifique el precio o no modifique el precio, ¿sí? Esa celda de serigrafiado, troquelado y cliente no es la misma validación. Entonces, si te vas pasando una a una, vas a ver que todas tienen el mismo mensaje de entrada, la misma flechita, y si entras en la flechita, todas dicen sí o no. Sí o no también es una lista o mensaje, perdón, una validación de datos de lista que tiene su respuesta ahí abajo de toda la información en la celda G25 y 26. Esas son las dos respuestas que se usan para esa validación de lista, ¿sí? Entonces ahí terminamos de ver cuáles son las celdas que va a poder modificar el usuario que queda, digamos, al frente de hacer los presupuestos. Y después vemos un poco qué fórmula, o de hecho que ya vimos el valor de 1.350.000, que ahora se ve 850 nomás por los cambios que hicimos en los datos de arriba. Todos esos valores vamos a tener que cargar nosotros, ¿sí? Entonces, si bien está ahí para poder copiar y pegar, evidente, no quiero hacer algo tan simple de copiar y pegar porque al final no vamos a ver cómo es lo que se hizo. Entonces, quiero hacer uno a uno con ustedes todo lo que vemos en esta planilla, ¿sí? Quiero que nos pasemos a validación ejercicio. Ahí, como verán, están todos los datos que también vamos a usar, pero la información en esas celdas ya están vacías. Y ahora vamos a arrancar a hacer eso, ¿sí? Entonces, no sé si me están escuchando bien. No sé, no sale para entrecortado eso. Yo te escucho bien. Bueno, entonces, Dayana, Yo te escucho bien. bueno, ¿vos vas a mirar o vas a hacer también en tu planilla, Dayana? ¿Cómo vamos a hacer? Y voy a intentar hacer mi planilla. Bueno, vamos a tratar de que cada una haga en su planilla, ¿sí? En este caso, Eli me va a compartir su pantalla, pero quiero que vos trates de mirar tu pantalla y ir viendo. Entonces, puedes poner nomás en tu pantalla ya, como, y escúchame nomás, yo te voy a ir diciendo en qué celda vas a ponerte y qué vas a hacer, ¿sí? Ok. Entonces, primero vamos a arrancar en la celda B10. En la celda B10 de esa hoja, ¿verdad? De validación de ejercicio, vamos a tener que cargar una validación. Entonces, para cargar la validación no se hace con una fórmula, sino se hace con una herramienta especial que está en la pestaña datos, ¿sí? Entonces, me voy a poner ahí en B10, me voy a ir hasta datos, y en datos a la derecha hay un botón grande, al menos en la pantalla de Eli se llama texto en columna, y a la derecha de ese botón texto en columna hay tres. El de abajo es validación de datos. En el tuyo no sé cómo sale, Dayana, pero quiero que le encuentres a ese botón que te da la opción de validación de datos. Nosotros ya habíamos hecho ejercicio de validación de datos, por lo tanto debe volver hasta ahí nomás. Entonces, avísame cuando le encontraste, ¿sí? Entonces era pestaña datos, hay un botón llamado texto en columna que está a la derecha, y a la derecha del botón texto en columna suele estar, hay nomás tres botones que no tienen Ya encontré. texto. ¿Lo encontraste? Bueno, ese botón tiene tres opciones. En la primera se ingresa para validación de datos. Bueno, validación de datos nomás tiene tres pestañas cuando entramos, ¿sí? Vamos a empezar con la configuración primero. Entonces, quiero que empecemos en configuración. ¿La encontraste ya, Dayana? Sí. Dale. Primero, configuración. El criterio de validación dice permitir cualquier valor. Vamos a cambiar. Vamos a salir de cualquier valor. O sea, vamos a entrar en la lista. Viste que dice cualquier valor y al lado hay una flechita, ¿sí? En esa flechita vamos a buscarle a número entero. En vez de lista va a ser número entero, que es el segundo nomás de la lista. Bien. Después dice entre. Yo en realidad no quiero que esté entre, quiero que sea mayor o igual. Entonces le voy a buscar a mayor o igual que. ¿Me está siguiendo, Dayana? Sí. Dale. Se queda entonces en datos mayor o igual que. Ahora, en mínimo, que es el siguiente dato que tengo que cargar, voy a señalarle a la celda G9, porque en la celda G9 está escrita la cantidad mínima de pedido. Entonces ahí se va a quedar directamente como fórmula, es igual G9. Confirmame, Dayana, que ya estás hasta ahí. Sí, ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la pestaña 2, que es mensaje de entrada. Vamos a cargar el mensaje de entrada. Siempre va a tener un título. No recuerdo cómo decía la otra hoja, pero no importa. Vamos a ponerle nomás ¿qué era? Digite cantidad, vamos a ponerle nosotros. En título, digite o escriba cantidad. No sé, algo de eso.
Dijiste de digitar, no dijiste de decir, ¿sí? ¿Qué es lo que dijiste? Dijiste, no, o sea, escribiste ni bien, Eli, yo nomás te estaba bromeando, que no es, dijiste de decir, sino Profe, me de confundís describir. todo así. Ah, no se le puede decir nada a usted. Bueno, dijiste cantidad o escriba cantidad o no sé, ¿qué otra puede ser? Definir cantidad pedida, qué sé yo, algo así. Y una vez que escribimos el título, ahí abajo, el mensaje de entrada que diga eh, tener en cuenta el pedido mínimo, por ejemplo, ¿sí? Tener en cuenta el pedido mínimo. Ay, Dios. Atender nomás, no te Mira que preocupes. profe me llaman. Atender nomás, no te preocupes. Hola. Vamos a continuar, nomás, profe, le esperamos. Y compartime un poco vos tu pantalla. ¿Quién lo que recibió la llamada? ¿Eli o Dayana? Dayana, yo tengo la pantalla compartida. Bueno. No, yo pensé que era Eli. Bueno, Profe, me van a aplicar una vacuna ahora. Sigan bueno, nomás. bueno, dale, seguimos, Ya seguimos, vuelvo. seguimos. Bueno, vamos a continuar, Eli. Entonces, ¿cómo le van a aplicar una vacuna a Dayana? ¿Ella cuántos años tiene o qué? ¿Está por encima de los 80? Profe, la empresa anualmente nos vacuna contra la influenza y hoy está vacunando a Ah, colaboradores que estamos en Asunción. perfecto. Yo pensé que ustedes eran una empresa No, del grupo Carte. Me contaban que la empresa del grupo Carte todito ya se vacunaron contra el COVID. No sé ni cómo, ¿verdad? Pero bueno. qué gusto. Y No, no, mentira, profe, no, bueno, no entonces, dije nada. bueno, ya está. Vamos a borrar esa parte. ¿No? Dijiste cantidad, tener en cuenta el pedido mínimo y hasta ahí, ¿verdad? Después vamos a pasar al mensaje de error. En el mensaje de error, la idea es que si hay una carga de valor erróneo, que salga ahí, que anuncie cuál es el problema, digamos. Entonces, en título podemos poner carga errónea o valor incorrecto. Ese dejarle nomás en alto, ahí. Error en la carga, dato incorrecto, carga errónea, etcétera. Y en mensaje de error tenemos que poner la aclaración, o sea, todo lo posible por aclarar los tipos de errores. O sea, ¿qué errores es lo que puede haber? Puede escribir un valor inferior al mínimo, puede escribir un valor pero en letras, puede escribir un valor con coma. Esos tres es lo que se me ocurren. Entonces yo tengo que tratar de decirle que ninguno de esos tres está permitido en ese lugar, digamos. Entonces, ¿qué se te ocurre escribir ahí, Eli? Es- Escribir números enteros Dale. menores a la cantidad indicada, o no sé, a Perfecto, la cantidad perfecto. mínima. Entonces, escribir números enteros superiores a la cantidad mínima. Sin, Inferiores eran. no, superiores. Ah, superiores. Sin letras y sin decimales, porque por si escribo así, tiene que verse también. Ya que, profe, ¿Qué pasó? Escribir números enteros superiores a cantidad mínima, sin letras y sin decimales. Perfecto. decimales. Eso era. Y ahí le damos a aceptar y al darle a aceptar, eso ya está configurado para la primera letra. Pone un poco en la otra hoja a ver qué tanto nos desviamos del mensaje de entrada. Dijiste cantidad, tener en cuenta el pedido mínimo. ¿Qué es lo que decía el otro en validaciones? En la primera celda también ponete. Decía ingrese cantidad. Bueno, el valor debe ser mayor o igual al pedido mínimo. Nada, casi lo mismo, ¿sí? De otra forma. Entonces, nos quedamos, si querés, escribir así tal cual como está, si no, dejarlo nomás así como el que escribimos nosotros y listo, ¿sí? Bueno, pasamos nomás otra vez a la otra hoja y continuamos. Ok, en modelos vamos a tener que cargar otra validación. La validación entonces de vuelta va a ser datos, validación,
Vamos a empezar desde el mensaje, desde la configuración. Eso va a ser botón de validación. Pues va a ser configuración primero. Ahí va a ser, en este caso ya no es más un número entero. En este caso empezamos con las listas. Entonces va a ser lista. Y vamos a tener que decirle, espera que falta cambiar, no sé qué le pasó, en vez de cualquier valor lista, ahí, origen. El origen de esta lista va a ser los números de modelos, entonces va a ser desde el F11 hasta, eso era, F14, listo, ahí ya está, ese es el origen de la lista. En este caso en particular dice 1, 2, 3, 4, pero nada, después podemos entrar a cambiar en vez de número podemos ponerle los materiales o los productos, digamos, ¿verdad? Bueno, mensaje de entrada. El mensaje de entrada va a tener que decir otra vez, en este caso seleccione modelos, ¿sí? O seleccione producto, algo así. Porque ojo que tiene que seleccionar de la lista, ¿sí? Por eso nomás le decimos seleccione. Eso, y ahí habrá que decirle que puede ser del modelo 1 al 4, algo así. ¿Sí? O sea, desde el modelo 1. Desde el modelo 1 hasta el 4. Esos son los únicos modelos disponibles, digamos, ¿verdad? Eso. Y luego el mensaje de error, antes de darle a aceptar, para poder decirle, si por ahí, en vez de seleccionar la lista, escribió cualquier cosa, tuvo que saltarle el mensaje de error y en ese momento tiene que aparecerle lo que le escribamos acá. Error de carga, valor incorrecto, lo que se te ocurra. Y en el mensaje de error le tenemos que aclarar que solamente puede seleccionar de la lista entre los modelos 1 hasta el 4. ¿Ya? Disponibles. Disponibles, listo. Aceptar y vamos, y de hecho nosotros podemos empezar a dejarle ya valores en las celdas. Por ejemplo, al primero le puedes dejar 50 o 100, ¿verdad? Ahí a cantidad. Dejarle ya eso y vamos a ir avanzando para poder después llegar a hacer la fórmula, ¿sí? Entonces, el modelo ya le podemos dejar uno de los valores. Bien. Ahora serigrafiado. Acá vamos a hacer lo siguiente. Una sola validación que pueda ser usada para los tres servicios, para serigrafiado, para troquelado y para cliente nuevo. Entonces nos quedamos nomás en esa celda y nos vamos. O en realidad podemos hacer la selección de las tres celdas al mismo tiempo también. Eso también se puede hacer. Por ejemplo, voy a estar en B14, pero con control, mantener presionado control y te va a ir a seleccionar a B16 y a B18, por ejemplo. Entonces, a las tres celdas al mismo tiempo, vos le puedes configurar la validación, ¿sí? Entonces, prueba un poco a hacerlo así. B14, ya está. Control, mantener presionado control y con tu mouse te vas a hacerle clic a B16 y a B18. Eso era. En ese momento tendrías que estar seleccionando, pero tenés que mantener presionado tu tecla control para que te pueda seleccionar los tres, ¿sí? Ahí sí, ahí ya está. Ahí ya están los tres. Ahora puedes soltar control y te vas a validación. Y en validación de datos, vamos a empezar con la configuración. Entonces, en vez de cualquier valor va a ser lista. Eso, el origen va a tener a la respuesta sí y no que están en G26 a G27. ¿Sí? Esas respuestas sí y no. Seleccionarle nomás a las dos. Muy bien, listo. Ahora nos vamos al mensaje de entrada. En el mensaje de entrada deberíamos decir que seleccione el servicio, por ejemplo, ¿sí? Porque pueden ser cualquiera de los tres servicios y son diferentes servicios. Entonces, seleccione servicio. Y el mensaje de entrada puede decir sí o no, por ejemplo, no sé, para que no haya ninguna duda de que solamente eso es lo que está disponible. Al mensaje de error de por ahí, en vez de seleccionar escribió y escribió mal, entonces tiene que volver a aparecer un error y la aclaración del posible error, ¿verdad? Entonces, solo se puede definir con sí o con no, algo así. O sea, algo que quede bien claro que son las únicas respuestas, digamos, ¿verdad? Posibles en esas celdas.
Muy bien, aceptar. Y esa validación ya está disponible para las 3 celdas que estamos seleccionando. En el momento de salir de cada una de las celdas, cada una va a tener su propia flecha, su propio mensaje de entrada y evidentemente si seleccionamos mal su propio mensaje de error. Quiero que ya le deje en los 3 sí. Déjale sí en serigrafiado, sí en troquelado y sí en cliente nuevo. Porque esos datos vamos a usar así tal cual como están para nuestra fórmula, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bueno, perfecto. Antes de arrancar, porque es muy larga nuestra fórmula, quiero hacer contigo un cálculo auxiliar, donde al lado de donde va a estar nuestra fórmula, es decir, ahí en C23, donde no hay nada, vamos a hacer una formulita auxiliar para que puedas entender cómo va a ser la secuencia de nuestra fórmula. Primero, con todos estos datos que se están cargando, ¿cómo normalmente definirías vos el precio pedido, Eli? ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta cuando le querés pasar un presupuesto a alguien con todos esos datos que te está pasando? ¿Cómo sería una fórmula de precio? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta ahí? Primero, ¿qué dato? Ahora Una ya volví. fórmula. Hola, hola, ¿ya volviste? ¿Te, Sí, profe. te dolió? ¿Gritaste? ¿Lloraste? No pica nomás. Ah, pica nomás. Ah, bueno. ¿En el brazo, verdad? ¿O en otro lado? Tiene el brazo. Ah, espectacular. Tranquilo. Está ya entonces. Pero ¿el primer año que le ponen la vacuna o todos los años lo le ponen? Todos los años lo ponen. Este Mm, año lo que sí le toca a dos a él, familiares. a dos familiares o a todos los familiares que viven Sí, contigo. ¿Así es? Qué Los, capo. dos un nomás. colaborador más dos de tu familia Más dos podés. familiares. Qué capo será. Qué buena empresa. Bueno, seguimos después de los cortes comerciales del Ministerio de Salud. En este caso, vamos a continuar ahí en la celda C23. Ojo que hasta acá ahí lo que hicimos nomás fue ponerle las validaciones que tienen todas esas celdas de arriba que se tienen que definir para hallar el precio. Lo que ahora le está empezando a hacer pensar ya Eli, cómo es lo que va a ser la fórmula. Porque se supone que el precio tiene que ser en función a todos los parámetros de arriba. Entonces, ¿cuál va a ser el primer parámetro que vamos a tener en cuenta dentro de todos los valores de arriba? Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Vos entendiste la pregunta, Eli, o no? Yo me quedé en validación de datos. El mensaje de entrada ya no escuché. No, 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 ya sé, ya sé. No, por eso te digo, yo voy a continuar nomás. O sea, yo quiero que vos te quedes observando en realidad quiero que vos hagas también esto, pero yo voy a saltar todo lo que vos no estuviste y nada, Sí, o no hay completás problema. o completás con el video o completás copiando de la otra hoja nomás las celdas que corresponden. Pero esta vamos a hacer juntos, ¿sí? Entonces, Sí. en la celda C23, ahora vamos a hacer una fórmula que va a ser para nosotros un cálculo auxiliar nomás. ¿Por qué va a ser un cálculo auxiliar? Porque quiero mostrarles cuál va a ser la fórmula o cómo se va a estructurar el contenido principal de nuestra fórmula, que va a ser muy larga. Pero vamos a tener los valores así digitados nomás. Entonces, primero, para poder hallar el precio del pedido, yo tengo que tener en cuenta cuántos productos pide esta persona. Entonces, ¿cuántos productos pide? Está en la celda B10. Vamos a arrancar por esa celda. Entonces, vamos a hacer, ¿es igual o más en esa fórmula que vamos a crear ahí en C23 y señalamos primero el valor de B10, donde está el 50. Ojo, Eli, ojo, Dayana, que yo le pedí a Eli que escriba ya un valor en cada una de las celdas que íbamos definiendo. Entonces, esos valores vos no estás teniendo probablemente, entonces te pido también que hagas nomás la selección de esa celda y después le cargues los valores que se ven en la pantalla de Eli, ¿sí? Entonces, B10 le tiene un 50. Yo necesito saber qué cantidad de pedido va a ser o qué cantidad de productos va a pedir y cada producto que pide va a estar en función al modelo que pide. En este caso, en la celda B12 está el modelo 4 y el modelo 4, según la matriz de precios, tiene un precio de 10.000. Entonces, le voy a multiplicar a ese 50 el 10.000 que está allá en la celda G14, parece que es. G14. Bueno, entonces, hasta ahí mi fórmula, ¿qué es lo que contiene? Contiene la cantidad de unidades que está pidiendo el cliente y está multiplicando por el costo de ese producto. Hasta ahí si le doy Enter, vamos a mirar un poco nuestra fórmula hasta acá, ¿sí? Da 500.000 porque son 50 de 10.000, entonces es correcto que dé 500.000. Mientras Eli, o sea, mientras Dayana, quiero que te vaya a escribir esos valores que escribió Eli ahí. En la celda B10 ponerle 50. En modelo Ok, ponerle profe. 4
Andá nomás a hacer eso en tu planilla, yo te voy a ir Y diciendo. Después nomás vamos a hacer cierro nosotros la nomás este validación. de validación. No, 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 Bueno, no, no. cierro nomás. No, o sea, espera, ¿qué es lo que vas a cerrar? No, en tu mismo archivo que estabas haciendo. Porque ahora No, vamos a concentrar en lo... No, dale más enter a esa fórmula. A esa fórmula dale enter y probablemente te va a salir 0. Porque la celda de arriba no va a tener todavía 50 en el tuyo probablemente. A no ser que ya tenga, entonces te va a salir 500.000. Ese 500.000 tiene que salir. Está bien que salga. Lo que digo no... Profe, bueno, Sí, profe, sí. mi pantalla es la que se está compartiendo. Lo que Diana te pregunta es, ¿qué va a hacer con esta pestaña? Esa pestaña, ahí no vamos a hacer nada ahí, pasando más en el Ahí no vamos a hacer siguiente. nada. Ahí no estamos haciendo nada. En el sí. siguiente nomás. En Estoy validación de copiando de ejercicio. Eli. Y copia nomás. Copia. De ahí nomás. Eso sí, de ahí podés copiar. Así tal cual. Pasate un ratito, Eli. Pasate un ratito en la pestaña de al lado. De ahí podés copiar S100, S3 y los 3 sí que están debajo. O sea, esa celda así tal cual podés copiar y pegar nomás en el tuyo, en la Ya otra está. hoja y ya va a estar. Ahora, cuando ya pegaste eso, quiero que dejes los mismos valores que deja Eli en su pantalla. O sea, arriba 50, después 4, sí, sí, sí. Así quiero que dejes tu pantalla Sí, para ya poder está. calcular. Bueno, tu 500.000 ya te salió también ahí en C23. No me salió nada automático, tengo que poner yo. No, y está vacío, ¿verdad? En Sí, C23. Bueno, entra ahí en sí, C23 y hacer lo mismo que está haciendo Eli, que ella escribió ahí una fórmula, dice, es igual B10 por G14. Eso mismo quiero que escriba. Escribimos un ratito, ya, dale enter y ahora te tiene que salir 500.000. ¿Sale ya o me no sale? salió. Listo, bueno, pero esperen que, porque todavía me falta considerar los servicios. Yo dije a la entrada, al principio, que serigrafiado y troquelado es un costo por unidad. Por lo tanto, esos costos que son 1.000 y 2.000 en esta fórmula auxiliar tienen que estar sumados al precio que también es unitario. Entonces vamos a tener que modificar nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque ahora ese que dice por G14, quiero que sea por sumado G14, G22 y G23. Voy a tener que ponerle un paréntesis. Entonces, eso mismo que está haciendo él y quiero que hagamos. Entre el por y el G14, vamos a poner un paréntesis de apertura. A la derecha de G14 vamos a sumarle al costo del serigrafiado, que es 1.000, que está en la celda G22. G de gato, ¿sí? 22 al lado de serigrafía. Así. S. G22 más G23. Cuando selecciono los dos, es decir, cuando en el paréntesis queda G14 más G22 más G23, cierro el paréntesis. Eso, la suma de 2.000 más 1.000 más 10.000 se multiplican por 50. Hasta ahí vamos a ver un poco cuánto da. Dale un poco enter un ratito, Eli, y vamos a comparar. El de Dayana, cuando termina de completar, también tiene que salir Ya 650. me salió también. 650, 650. bueno. Después hay un costo que es cliente nuevo o diseño nuevo que es 50.000, pero ese no es por unidad, ese es por única vez. Por lo tanto, si allá dice sí cliente nuevo, se le tiene que sumar 50.000 a toda esta fórmula, pero tiene que estar fuera del paréntesis. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entramos a borrar en tu 650, Eli. 650, no importa, después nomás le vamos a borrar eso. Eso, ahí adentro. Y fuera del paréntesis va a decir más el 50.000 que está en G24. Eso era. Y al darle enter, tenemos que ver cuál es lo que tiene que ser el resultado de nuestra fórmula que todavía no empezamos a hacer, pero que va a ser muy larga porque vamos a usar las funciones que van a traerme esos datos. ¿Sí? Acá ya estamos, repito, acá estamos haciendo el cálculo auxiliar para entender cómo vamos a estructurar nuestra fórmula nomás. Entonces, 700.000 te salió ya, Dayana. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora viene la prueba final. Nos ponemos a la izquierda, en el lugar donde va a estar precio pedido, y vamos a tener que replicar nuestro cálculo auxiliar, pero reemplazándolo con las funciones que vamos a usar. Entonces, empezamos. ¿Cómo empezaba nuestra fórmula? Más o es igual. ¿Qué valor seleccionamos primero? Cantidad. Muy bien. B10 entonces. B10. Después le hacíamos algo. ¿Qué le hacíamos? Le multiplicábamos y abríamos un paréntesis. Entonces, todo eso ya vamos a ir escribiendo nosotros. Primero vamos a abrirle el paréntesis, ¿sí? Porque acuérdense que tiene que quedar entre paréntesis 3 valores, ¿sí? Entonces, pero hay que ponerle por, ¿sí? Entre B10 y el paréntesis tiene que estar por. Muy bien. Ahora, ¿estamos hasta ahí, Dayana? Sí, profe. Bueno, esperen que
ese 10.000, no vamos más a señalarle al 10.000 nomás. Ahora le tenemos que reemplazar con una función. ¿Qué función les parece que tenemos que cargar ahí? Porque acuérdense que la celda modelo es la que va a cambiar. Y cuando cambia modelo, tiene que traerme el precio de cada uno de los 4 modelos. ¿Con qué función les parece que podemos reemplazarle a ese dato? ¿Función sí o función buscar B? ¿Cuál le parece que va a ser mejor? Buscar B. Sí. Buscar B. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a buscar B que el valor buscado es el 4 y que busquen la matriz del modelo y que en la columna 2 están los precios y que haga una búsqueda exacta. Entonces él me va a ir trayendo los precios de acuerdo al cambio que yo haga en la celda B12. Entonces, después del paréntesis, empezamos a escribir esa función. Buscar B corta, escribimos. Buscar B corta. Cuando yo encuentro la lista puedo hacerle doble clic y voy a escribir, no voy a irme a FX, ¿sí? Entonces, para escribir, sigo viendo el paréntesis de apertura y ahí empiezo. ¿El valor buscado cuál va a ser? ¿Qué celda va a ser nuestro valor buscado? La celda B12. B12 va a ser nuestro valor buscado. Esa va a ser la celda que va a ir cambiando y en la medida que cambia eso, yo tengo que cambiar el precio. Bien, punto y coma. Matriz tabla. ¿En qué matriz dijimos que vamos a buscar los precios? En la matriz modelo. Entonces tengo que seleccionar desde 1 hasta 10.000 o desde modelo hasta 10.000. Cualquiera está bien. Quiero que vean nomás que si seleccionan de modelo hasta 10.000 ya dice modelos. Quiere decir que tiene lenguaje natural. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del lenguaje natural en nuestro ejercicio de buscar B, verdad? Sí, profe. Bueno, entonces punto y coma. Después viene en qué columna se encuentra el precio. De las dos columnas que tiene, ¿qué número de columna vamos a usar para el precio? ¿Uno o dos? Dos, muy bien. En la segunda columna contando izquierda a derecha. De lujo. Punto y coma. ¿Qué viene después de el tipo de búsqueda? Aproximado. Falso. Falso. Para falso, ¿qué número escribíamos? Muy bien, 0. Listo. Cerramos el paréntesis de buscar B y hasta ahí. Si le damos enter, él me va a hacer una corrección porque le falta un paréntesis de cierre. No importa. Le ponemos el paréntesis de cierre y le damos enter. Hasta ahí era que nos salía 500.000. ¿Se acuerdan la primera vez que le pedí que le den enter? Era 50 por 10.000 y era 500.000. Acá también nos tiene que salir 500.000. ¿Salió 500.000, Dayana? Sí. De lujo. Seguimos completando. Entramos en la fórmula. Vamos a la misma fórmula porque ahora nos falta el segundo dato dentro del paréntesis. Entonces, como nuestro paréntesis ya tiene dos paréntesis de cierre, nos ponemos en el medio. En el medio de los dos paréntesis de cierre. Espera que uno más. Ahí. Listo. Ahí tenemos que hacer una suma. Era más. Ahora tenemos que tener en cuenta el serigrafiado. Pero ojo que no es igual eso. Ahí está. Esperen que me voy a concentrar. ¿Qué era? En serigrafiado, si es sí la celda B14, quiero que sume 1000. Pero si es no, quiero que sume 0. Entonces voy a tener que insertarle una función sí. Entonces después del más escribimos sí, paréntesis apertura. Vamos a tener que hacer nuestra prueba lógica. ¿Cómo era nuestra prueba lógica? ¿Qué es lo que tenemos que comprobar nosotros? Si la celda B14, señala un poco la celda B14, ese es igual, no. Ponerle más allá directo el B14. Si la celda B14 es igual, ese es igual, ahora sí tengo que escribir, a la respuesta G, vea que voy a mirar, G26, porque en G de gato 26 está la celda que le contiene a una respuesta que es sí. Entonces, esa le voy a señalar, de lujo. Bueno, esa es nuestra prueba lógica. Si B14 es igual a G26, punto y coma voy a escribir. Ahora me paso al valor sí verdadero, el argumento del valor sí verdadero. ¿Qué quiero que aparezca si ahí es sí? ¿Cuál es el costo del serigrafiado? Dijimos. ¿En qué celda se encuentra? Esa celda, G22. Perfecto. Entonces, si en la celda B14 aparece la respuesta sí, que está en la celda G26, entonces yo quiero que aparezca el costo de 1000. Pero si no, entonces voy a poner punto y coma y voy a cargarle en valor sí falso
el 0 que yo necesito que aparezca si en la celda B14 la respuesta es no. Espera que, en vez de paréntesis es punto y coma, ¿sí? Ese G22 tiene que continuar. Punto y coma, 0. Ahí yo le voy a poner un 0. Y después del 0 voy a cerrarle el paréntesis. Yo ya sé que hay un paréntesis de cierre, pero yo le tengo que volver a cerrar porque tiene que haber dos paréntesis. Dayana, hasta ahí, ¿para qué tal estamos? ¿Estás escribiendo Bien, hasta ahí? sí, Hasta el ya segundo está. de cierre ya está. Enter. Vamos a ver un poco cuánto nos sale hasta ahí. Más de 500.000 tiene que ser. Sale 550.000. perfecto, porque son 50 productos a 1000, entonces son 50.000 más el 500.000 que ya estaba, 550.000. Listo, estamos bien. Entramos otra vez a la fórmula. Otra vez en el medio de los dos paréntesis de cierre, porque ahora tenemos que hacer el costo del troquelado que todavía es por cantidad, entonces tiene que estar dentro del paréntesis. Va a ser más, y la misma cosa que hicimos hace rato, va a ser sí, paréntesis de apertura, y vamos a controlar ahora. La prueba lógica va a ser con la celda B16. Si B16, señalamos nomás la celda B16 primero. Si B16 es igual, shift 0 sería entonces, a la respuesta, la misma respuesta de hace rato que era G26, puedo escribir G26 o señalarle de vuelta al sí que está en G26, punto y coma. Quiero que entonces aparezca el costo de 2000 que está en G23, o señalo G23 o escribo G23, muy bien. Y si no, punto y coma, quiero que aparezca 0. Entonces, bien, de lujo. Cierro de vuelta el paréntesis, porque el paréntesis que necesito ver es el que corresponde al sí dentro del otro paréntesis. Bueno, ¿cuánto sale hasta ahí? 550 salía hace rato. Y ahora tengo 50 productos por 2000, son 100.000, entonces se suman al 550 hace rato, son 650.000. Dayana, hasta ahí, ¿qué tal estamos? Profe, es más sí y entre paréntesis va B16 es igual a G26, punto y coma G23, punto y coma 0. Paréntesis de cierre otra vez. Sí, los dos paréntesis. Sí. 650. Y 650. De lujo. Entramos otra vez a la fórmula y ahora hacemos el último que nos falta, que tiene que estar afuera del paréntesis. Entonces, pero ya no tenemos que ponernos en el medio de los dos paréntesis, sino que al final del último paréntesis, atrás, digamos, ¿sí? A la derecha. Y ahí escribimos más y va a volver a ser sí. Entonces, ahora, sí, paréntesis, apertura. Empezamos. Nuestra prueba lógica ahora va a ser con la celda B18. Si B18 es igual a G26, donde está la respuesta sí, punto y coma, entonces quiero que aparezca. ¿Y dónde está el costo del diseño? Bueno, ahí probablemente está tapado ya por la fórmula que estamos escribiendo, pero en realidad está en la celda G24. Entonces, o escribimos G24 o señalamos otra celda y nos vamos hasta G24. Está nomás por detrás del rótulo de la función sí que estamos escribiendo ahora. Entonces esa es una pequeña dificultad que suele ocurrir y justo ahora nos ocurrió. Entonces o escribimos o nos vamos hasta ahí. G24, punto y coma 0, porque si no quiero que diga 0. Y ahí sí, cerramos paréntesis y le damos enter. En ese momento nos tiene que 700.000. salir 700.000. ¿Salió? Sí. De lujo. Ahí ya estamos. Bueno, hasta acá hicimos recién nuestro precio pedido. Ahora podemos borrar si quieren el cálculo auxiliar, porque eso ya está. Lo que ahora vamos a hacer es nuestro descuento. Bueno, ¿cómo tiene que ser el descuento si yo quiero que aparezca no el porcentaje, sino que el precio del, o sea, el valor descontado, lo que quiero que aparezca ahí? Tiene que ser, primero, que el descuento es en función a la cantidad. Y si en función a la cantidad, quiero que vean que hay una matriz de descuento. ¿Qué función les parece que tenemos que usar acá para obtener el descuento? ¿Función sí o función buscar B otra vez? Función sí. Pero ojo que función sí me da dos respuestas nomás. ¿Sí? O sea, si es Buscar B. verdadero, buscar B tiene que ser, porque cuando hay más de dos, lo mejor es buscar B. Si es dos nomás, y ahí yo creo que todavía está bien la función sí. Pero en este caso tengo ¿cuántas líneas de descuento? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 luego. Entonces, mejor usamos buscar B. Pero ojo,
que con buscar B va a venir un porcentaje del resultado, pero ese porcentaje yo le tengo que multiplicar por algo. ¿A qué le tengo que multiplicar el porcentaje de descuento para que me dé el valor de descuento? ¿Sobre Por qué se calcula el lo... descuento? No entendí la pregunta, Sí, profe. por ejemplo, vamos a suponer que esta persona compra 50 y según mi escala, 5% de descuento es lo que le tengo que dar de descuento. Pero yo no quiero ver ahí en esa celda debajo el 700.000, 5%. Yo quiero ver el equivalente del Por descuento. precio. Ahí está, por precio pedido. Entonces nuestra fórmula va a arrancar. El precio que es 700.000, o sea, esa celda, señalamos B23, así arrancamos nuestra fórmula, ¿sí? B23 por, y después del por, ahí escribimos buscar B. Entonces va a ser buscar B. Muy bien. Empezamos. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado para la matriz de descuento? Este. Muy bien. B10 es valor buscado, muy bien. Punto y coma. ¿En qué matriz tengo que buscar el descuento? Me voy a señalar. Ahí. O cantidad pedida hasta 35% o desde 50 hasta 35%. Ya tengo un nombre, se llama descuento, continúo nomás. Entonces, ¿en qué columna está el descuento? Muy bien, columna 2. Listo. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia debo hacer la búsqueda? ¿Aproximada o cercana? ¿Aproximada o exacta? Exacta. Miren que yo puedo pedir 55. 55. ¿Está en la columna de cantidad pedida? Coincidencia aproximada. Muy bien. Entonces, ¿qué número le pongo? ¿O era cualquier número diferente de 0? Porque 0 era falso. Bien, 1 está bien. Cierro el paréntesis. Al darle enter me tiene que salir el 5% de 700.000, que hasta acá es 700.000 porque estoy pidiendo 50, ¿verdad? Sale Pero a 35.000 mí no me Dayana. salió nada. Bueno, hace un poco Me algo, un salió gráfico, 0. Eli. Pero no le multiplicaste por B23, ¿verdad? En tu fórmula. Ah, no. Ujú, Bueno, perdón. ese falta. En realidad te salió 0,05, que es el 5%, pero como no está visible en porcentaje, entonces te salió 0, el entero del 0,05 nomás, ¿sí? Pero está bien, multiplicarle por B23 y te tiene que salir 35.000. Probá un poco Ahí ya está. de lujo. Bueno, el descuento ya está. Ahora, el IVA. ¿Cómo se calcula el IVA? El 10%. Sí, ese 10% está allá arriba, pero el valor del 10% de qué yo tengo que tener. De 700. ¿Seguro que es de 700 nomás? ¿O el descuento afecta también al IVA o no? Vos te vas y te compras un zapato. El zapato está a 1.200.000 y te dice te voy a hacer un descuento del 10%. ¿El IVA que vos pagás es sobre 1.200.000 o es sobre 1.200.000 menos el descuento que te hacen? Menos el descuento. Entonces quiere decir que mi importe del IVA tiene que ser de la resta de algo. Entonces, vamos a empezar nuestra fórmula en IVA. A importe del IVA nos ponemos en esa celda. El descuento ya está listo. Dale enter nomás ya. Ahí vamos a tener en cuenta el IVA. Bueno, el IVA va a ser la resta entre tus 700.000 con tu descuento, 35.000. Y a eso, que lo mejor va a ser que le ponga entre paréntesis, ¿sí? Entonces va a ser paréntesis B23 menos B24. Y a todo eso le vas a multiplicar por, y le vas a señalar la celda del IVA que está en B20, ¿sí? Entonces, el 10% de eso es lo que vos vas a tener que imputarle a la venta de esta persona, ¿sí? Entonces va a ser 66.500 el IVA que le vas a tener que cobrar, digamos, ¿verdad? Bueno, pero me falta el precio final. ¿Cuál va a ser la fórmula del precio final? Antes, Dayana, ¿pudiste? Ya. Sí, 66.500. De lujo. Bueno, precio final, ¿cuál va a ser? ¿Cómo es nuestra fórmula de precio final? ¿Qué sumo, qué resto? 700.000 menos el descuento. Menos 35.000, menos, más 66.500. Excelente. Ahí está. 731.500. Verifica un poco, Dayana, si salió así.
Estos datos son con el 700.000 de acuerdo a los valores que yo pongo allá, pero la idea es empezar a ver que cualquier cambio que yo haga de modelo, de cantidad, de serigrafiado, troquelado, cliente nuevo, hagan que automáticamente la información ya vaya dándome el valor correcto para poder justamente tener esta planilla como uso, digamos, efectivo y, no sé, periódico, diario, digamos, ¿verdad? El tema nomás es que ya llegamos a nuestra hora. ¿Y qué es lo que nos falta? Lo que nos falta acá es hacer la protección de esas celdas. Nosotros ya habíamos visto cómo proteger celdas, proteger hoja, proteger libro, o no, todavía no les mostré nada de eso, con contraseña, sin contraseña. Sí, ya ¿Recuerdan nos algo de eso? mostraste, profe. Bueno, eso hay que hacerlo otra vez a esta hoja, pero como ya llegamos a nuestra hora, entonces quiero dejar hasta aquí. Ahora, chicas, yo sé que en nuestro programa, esta era nuestra última clase original, creo, ¿verdad? Pero yo lo que tengo que desarrollar todavía que me falta es todo lo referente a tabla dinámica, que para mí es lo más importante después de todo esto que estamos viendo, ¿verdad? De funciones sí, función buscar B, de conocimiento que uno tiene que tener para el Excel. Entonces yo les pido por lo menos 2 clases más para hacer el desarrollo de esas tablas dinámicas. Y con eso sí terminamos nuestro curso, ¿sí? Entonces, nada, quiero nomás definir con ustedes que sean 2 clases más las que desarrollemos para terminar nuestro curso, teniendo en cuenta todo lo que es tabla dinámica, y con eso cerramos si es que le parece bien. ¿Qué dicen? Dale, profe. Profe. No hay problema. Oíme, ¿qué vamos haciendo entonces? Nos vemos nosotros, a ver un poco, hoy es miércoles, nos vemos el lunes, ¿sí? La semana que viene terminamos, entonces si Dios quiere. Dale, dale. Quedamos Está así. bien. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, que Chao, pasen chao. bien, chocito. Chao, chao.